Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y colegas? Es un placer saludarles en un martes más de Contador Digital. Y bueno, pues hemos dedicado mucho tiempo al estudio del CFDI y siempre platicamos acerca de lo que tengo que cuidar cuando yo emito un comprobante. Pero, ¿qué es lo que tengo que cuidar cuando yo recibo un comprobante? Porque, por supuesto, que son operaciones que yo recibo. Puedo recibir cualquier tipo de comprobante, ingresos, egresos, traslado. Bueno, el de traslado, déjenme decirles que ha sido toda una polémica, sobre todo a partir del uso de carta aporte, porque recordemos que si yo contrato un transportista, un fletero, que me va a hacer el viaje, este tendrá que emitirme CFDI de ingresos con complemento de carta aporte si el viaje es foráneo. Pero si yo soy el cliente y el proveedor me trae la mercancía con su propio camión, entonces obviamente este proveedor tendrá que emitir su CFDI de traslado, pero yo no lo voy a requerir para efectos de deducibilidad. Ese tema es muy importante porque me ha tocado muchos clientes que quieren que el proveedor les dé su CFDI de traslado. En realidad el CFDI de traslado solo es un CFDI prácticamente informativo porque ni siquiera el que emite el comprobante tiene efectos de en este caso de impuestos o no tiene efectos fiscales. El CFDI no va a tener efectos fiscales, entonces pues no deben de tener mayor problema, pero el día de hoy vamos a dedicar el programa a revisar qué es lo que tengo que cuidar cuando yo recibo un comprobante. Y si bien es cierto que tengo que fijarme en los datos del receptor, que en este caso sería yo mismo, para saber que mi RFC, mi nombre, mi código postal esté correcto, creo que también es importante que tomemos en consideración, en este caso, el método de pago y la forma de pago. Es muy importante porque ya estamos conscientes que cuando yo emito un comprobante, pues obviamente al momento de yo emitirlo, si yo lo emito con método de pago, pues le estoy diciendo al SAT que ya me lo pagaron. De igual forma, si el proveedor me emite un comprobante con método de pago, pues para la autoridad es como si yo ya lo hubiera pagado y entonces en ese momento puedo deducir y acreditar el IVA. ¿Y por qué hago mucho hincapié en esto? Porque de las últimas invitaciones que ha mandado el SAT hacen referencia a las retenciones. Y en este sentido, imaginemos que el comprobante que recibo es del abogado del contador, donde éste tiene retenciones. Y lo que está sucediendo es que el proveedor, con la finalidad de evitarse la recepción de pagos, porque acuérdense que los que son PUE no llevan recepción de pagos, emiten así su recibo y si yo lo pago hasta el siguiente mes, el efecto de flujo normal es que yo estaría pagando las retenciones hasta el tercer mes, pero si el comprobante que me dieron es PUE, para la autoridad es como si yo ya lo hubiera pagado y me estoy obligando a pagar el impuesto, la retención al siguiente mes, al segundo y no al tercero, como lo están haciendo. Entonces es muy importante verificar el método de pago de los comprobantes que recibo, recordando si que el que yo recibo es PPD, tengo que darle seguimiento para que al momento de pagarle al proveedor me pueda emitir la recepción de pagos, que es la que voy a necesitar para efectos de deducibilidad y acreditamiento. Entonces, muy importante y en consecuencia, la forma de pago. Recordemos que la forma de pago es muy importante, sobre todo ahora con la lectura que están haciendo los portales, porque en el caso de los reciclo está leyendo que yo voy a poder deducir los comprobantes que son método de pago PUE porque ya los pagué y que tienen forma de pago bancarizada. Recordemos que tenemos un catálogo de formas de pago
de más de 27 formas de pago. Dentro de ese catálogo hay una columna que dice bancarizado. Las que son bancarizadas, como son transferencia, cheque, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, son las que el portal está leyendo como ya pagadas y que pueden tener un seguimiento. Pero en este caso, si yo tengo una forma de pago PUE y un método de pago PUE, que es que ya lo pagué, pero una forma de pago efectivo no me la va a leer, porque acuérdense que aquí entra una siguiente validación que ya es por parte del contribuyente de los gastos de más de 2,000 pesos no pueden pagarse en efectivo para que puedan ser deducibles de acuerdo al artículo 27 de la ley del ISR en la fracción tercera. Entonces, todo este tema complica y sí tendría yo que estar muy atento al método de pago y la forma de pago de los comprobantes que yo recibo, ¿no? Entonces ahí, ojo para que estén ustedes muy atentos, porque estos son datos que pasan desapercibidos al momento de recibir un comprobante. Y otro dato importante que tenemos que tomar en cuenta son las fechas que tienen los comprobantes. Recordemos que los comprobantes por lo menos tienen 2 fechas, que es la fecha de emisión y la fecha de timbrado. Al mismo tiempo, la recepción de pago también tiene la fecha de pago, la nómina tiene fecha inicial de nómina, fecha final de nómina, fecha de pago, y el traslado tiene fecha de salida y fecha de llegada. En este caso, es muy importante la fecha de emisión para los comprobantes que recibimos, porque aunque lo recibo de un proveedor, en efectos técnicos siguen siendo un comprobante de ingresos para el proveedor, y para mí obviamente va a ser un gasto, una compra, un inventario, una inversión, lo que esté yo haciendo. Entonces tengo que cuidar la fecha de emisión, porque va a ser la que va a tomar el SAT para efectos de, en este caso, deducibilidad, y no así la fecha de timbrado, la fecha de emisión. Recuerden, muy importante. Y para las recepciones de pago, pues obviamente la fecha de pago es la que va a tomar en consideración para efectos de acreditamiento y deducibilidad del comprobante inicial, que tuvo que haber sido PPD, ¿no? Entonces, muy importante estar atento a las fechas. Después de ello tenemos otro dato interesante, que es el concepto. Recordemos que en las guías de llenado hay una pregunta que dice que si yo tengo la obligación de revisar las claves de productos y servicios con la que me factura el proveedor. Y en este caso la respuesta que tiene el SAT dice que no es mi obligación, pero es recomendable que yo las verifique. Entonces, por supuesto que la clave de producto SAT que tenga ese comprobante tiene que tener coherencia, cordura, lógica con la actividad que yo realizo para que obviamente pueda ser deducible. Entonces, y que no vaya a caer yo en temas de, en este caso, de operaciones inexistentes o simuladas. Para ello tengo que comprobar que la operación se llevó a cabo y no hay como que obviamente las claves tengan que ver con mi actividad. El otro día en un curso me decía, oye, pero es que yo soy actividad empresarial y profesional y rento una oficina. La renta de la oficina va a ser deducible, por supuesto, porque tú necesitas un establecimiento para poder ejercer tu actividad y se justifica perfectamente. Cuando hablo que tenga que ver con lógica, es que, por ejemplo, yo que soy contadora, pues obviamente si me dedico a la capacitación voy a poder facturar, en este caso, material de papelería, teléfono, todo lo que yo necesite para desarrollar mi actividad como capacitadora, como contadora, pero no voy a poder poner ahí, por ejemplo, el súper del jamón, el queso. Eso no va a ser un gasto que sea necesario para que yo ejerza mi trabajo. Bueno, salvo que obviamente en la capacitación yo ofreciera el coffee break, ¿no? O sea, tendría que ser justificable. Recuerden que todas las operaciones lo que tienen que ser es justificable, pero sí es muy importante que verifiquen la clave de producto SAT.
¿Y por qué hago este comentario? Porque no siempre la clave tiene que ver con la descripción, aun y cuando la autoridad dice que por supuesto que la descripción tiene que ser, primer punto dice que la descripción del producto no tiene que ser precisamente la del catálogo del SAT, pero que tiene que ser acorde con la clave que utilizo. Pero insisto, no siempre la descripción tiene que ver con la clave y entonces sí es muy recomendable que verifiquen la clave de producto SAT. Sobre todo porque habemos muchos colegas que nos dejamos ir por el PDF y no por el XML y no revisamos como tal las claves SAT, que son las que debemos de tomar en cuenta. Hoy en día es mucho menos frecuente, pero todavía llegamos a encontrar la clave 010101, que acuérdense que estos 4 unos con 4 ceros significa un producto que no es localizado en el catálogo, pero es muy importante que estemos conscientes del uso de esta clave, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que tendremos que estar muy atentos a las claves de productos con que nos facturan nuestros proveedores. Y aquí es muy importante, recuerden que yo les he hecho la recomendación que para aquellos que tengan duda de las claves de la actividad a la que se dedican, yo les he platicado y les quiero mostrar que en la página del SAT, muy rápido se los voy a mostrar, en la página del SAT, en la sección de factura electrónica, hay una opción que se llama consulta. Aquí está, consulta. Y en la consulta, obviamente, está la opción de catálogo de productos y servicios. Esta página, pues obviamente me va a desglosar la explicación de lo que es este catálogo. Y aquí tiene un botón que dice iniciar para poder hacer búsquedas fonéticas, alfanuméricas, como le quieran llamar, directamente en el portal a través de las claves o el nombre, ¿no? Este sí lo conocen. Pero yo quiero que vean que un solo nombre puede desglosar n número de claves que obviamente tendría yo que revisar cuáles son las que tienen que ver con mi actividad. Pero hay un documento interesante en esta misma página donde estábamos en el catálogo. En la parte inferior derecha, aquí hay una opción que dice sugerencias de claves de productos y servicios por actividad. Este me va a descargar un documento que es un PDF que trae más de 63 actividades. Miren, aquí viene, ¿no? Arrendamiento, cafetería, cancelería, carnicería, carpintería, cualquiera de estas en la que yo me vaya. Por ejemplo, aquí voy a abrir la que dice, a mí me gusta esta que dice tortillería, ¿no? Si yo le doy un clic aquí al nombre, me va a llevar en el documento a la sección donde me va a indicar cuál es la clave de producto y servicio sugerida para esta actividad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues me dice que si yo vendo tortillas, la clave de producto que tendré que utilizar es la 50221300, que habla de harinas y productos de molino. La verdad es que si esta palabra yo la buscara en el catálogo no tendría ningún sentido. Pero el SAT dice, esa es la clave que tendrías que utilizar con esta unidad de medida, y por supuesto que hace sugerencias de otros productos que puedo vender en esta actividad. Entonces, este documento les puede ser de gran ayuda si es que ustedes quieren como validar no solo las claves que utilizan, sino las claves con las que les está facturando el proveedor. Todas son sugerencias, obviamente pues están validadas por la autoridad y esto puede dar mayor certeza, ¿no? Entonces, pues aquí les dejo de tarea esto.
y nos vamos a ir a un pequeñísimo corte y regresamos a saber cuáles son los otros puntos que tengo que cuidar cuando recibo un CFDI por parte de mis proveedores. Regresamos. ¿Cómo están, amigos? Queremos invitarlo a nuestro taller de manual para identificar al beneficiario controlador. Tenemos que hacer nuestro manual para identificar al beneficiario controlador. ¿Qué vamos a ver en el temario? Tenemos primero el acta de consejo de administración para designar al responsable. Después, como punto 2, la carta de aceptación del cargo con las obligaciones a cumplir y los convenios de confidencialidad. Esperamos que nos acompañen, seguramente les va a ser muy útil. Recuerden que siempre trabajamos con los formatos en Word, de forma tal que ustedes los vayan personalizando, o en Excel y los van personalizando para que les sean de utilidad inmediata. Les agradecemos que nos tomen como una opción para su capacitación. Nos vemos pronto. ¿Ya cuentas con tus puntos para cumplir la norma de educación continua del Instituto Mexicano del Seguro Social? No te preocupes, IMEFI trae para ti el taller IMSS e Infonavit. En este taller revisaremos temas como aspectos básicos de los ramos del Seguro Social, principales obligaciones patronales, seguro de riesgo de trabajo, principales obligaciones ante el Infonavit, pago de cuotas obrero patronales, salario base para el pago de las cuotas. ¿Qué estás esperando? Aparta tu lugar. Para mayor información, comunícate al 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. ¿Sabías que según la ley de ISR considera partes relacionadas a 2 o más personas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra? O cuando una persona o grupo de personas participan directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas? IMEFI te invita a su curso Partes Relacionadas y Precios de Transferencia. En este curso aprenderás a identificar las operaciones con partes relacionadas y a cumplir con las disposiciones fiscales que les aplican. No esperes más, aparta tu lugar y vuélvete un experto en el tema. Para mayor información, comunícate al 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Bueno, pues estamos de vuelta y recuerden que estamos en el tema de cuáles son los puntos que tengo que cuidar cuando yo recibo un CFDI para cuidar la deducibilidad y el acreditamiento del impuesto. Y el último tema del que estábamos platicando era de la clave de producto SAT. Pero hay otro dato interesante que por supuesto que tengo que cuidar, sobre todo con mucho mayor lente en cuanto llegue el CFDI 4.0, que es el uso del CFDI. Recordemos que tenemos un nuevo catálogo, bueno, no nuevo, sino tenemos nuevas claves de uso de CFDI y hay una clave muy interesante que es la clave S01. Esta clave S01 se define como sin efectos fiscales y es muy importante considerar que esta clave no es lo mismo que la clave anterior, que era la P01. La clave P01 se entendía como por definir. Por definir quiere decir que yo la podía seguir usando el comprobante en la manera que yo considerara adecuada. Pero esta nueva clave S01 sin efectos fiscales, lo que le está diciendo a la autoridad es que ese comprobante no lo voy a utilizar ni para deducir ni para acreditar. Entonces, por supuesto que para el que emite el comprobante, si el cliente no le dice cuál es el uso que le va a dar al comprobante, va a ser muy fácil que lo defina como S01 y yo tendré que estar muy atento porque en las guías de llenado, la pregunta número 1 dice del anexo 20,
que si yo recibo un comprobante con un uso que no es el correcto, ese es motivo de cancelación y obviamente sustitución del comprobante para que tenga el uso de CFDI correcto. Pero recordemos que a partir del CFDI 4.0, el uso de CFDI está directamente relacionado con el régimen fiscal del receptor del comprobante. Entonces, imaginen el caso en el que yo, Yadira, persona física, tengo 3 regímenes fiscales, es más, voy a exagerar, 4, ¿no? O sea, imagínense que tengo plataformas digitales porque a lo mejor facturo un Uber. Tengo arrendamiento porque rento un local comercial. Tengo actividad empresarial y profesional porque doy capacitación, pero al mismo tiempo tengo el régimen de nómina. Si yo tuviera 4 regímenes, porque las personas físicas sí lo pueden tener, tengo que tener cuidado en el uso de CFDI que voy a pedir y en el régimen fiscal que quiero que relacionen al uso. Recordemos que el nuevo catálogo para 4.0 relaciona directamente el régimen fiscal del receptor con el uso del CFDI. Entonces, en el mismo tenor de este ejemplo, imaginen que yo voy a facturar combustible, que voy a facturar luz, electricidad del local comercial, que voy a facturar papelería y un honorario médico. Tengo que tener cuidado al momento de solicitar la factura y de recibirla, que el uso de CFDI esté relacionado con el régimen en el que quiero efectuar la deducibilidad. En este caso, si en el ejemplo que pusimos, yo soy plataformas digitales, cuando vaya a solicitar la factura del combustible, tengo que cuidar que el uso de CFDI sea gastos en general, pero que el régimen fiscal al que lo asocien sea el de plataformas digitales. ¿Para qué? Para que obviamente el match sea el correcto. Por supuesto que el combustible también puede ser deducible en actividad empresarial y profesional, pero yo tendría que decidir, no sé si me van siguiendo en este punto donde de verdad es muy importante a partir del CFDI 4.0 que el uso de CFDI esté relacionado con el régimen fiscal correcto en el que yo estoy obviamente tributando para que el match y obviamente la lectura de los CFDI sea el correcto en las plataformas del SAT. En consecuencia, si yo facturo la luz, tendría que ser gastos en general con arrendamiento. Papelería, lo más lógico pudiera ser gastos en general con actividad empresarial, y el honorario médico, que es una deducción personal, pudiera estar directamente relacionado, mucho más fácil la deducibilidad, con honorarios, y entonces de ese modo poderlo hacer de una manera sencilla. Digo, obviamente nosotros lo entendemos, pero los que atienden a personas físicas tendrían que explicarle ahora cómo solicitar esta factura y obviamente cuidar la recepción y tener mucho cuidado con el uso S01 sin efectos fiscales, porque entiendo, S01 para la autoridad es que ese comprobante no lo voy a utilizar. Hoy en día, en CFDI 3.3, cuando tiene P01, sobre todo en las declaraciones anuales de las personas físicas, lo que está pasando es que están en un apartado donde yo los puedo reclasificar, pero a partir de 4.0, cuando tengan S01, olvídenlo, ya no lo voy a poder utilizar ese comprobante. Y otro dato importante que tengo que cuidar cuando recibo los comprobantes es la relación que tienen entre sí estos comprobantes. Sobre todo hablando de comprobantes de egreso, por ejemplo, cuando me expiden una nota de crédito, tengo que cuidar que la relacionen a la factura que en realidad no voy a pagar, porque es la que voy a poder justificar ante el SAT y decir, mira, me dieron esta factura, pero no la pagué completa porque tengo esta nota de crédito. O los anticipos, es muy importante, porque hay quien diría, bueno, pues por mí mejor que no lo asocien, así hago doble deducibilidad, pero eso no es posible. O sea, tienen que venir relacionados de una manera correcta y adecuada
para poderle dar el seguimiento, sobre todo el tema de sustitución. Entonces ahí debo de tener mucho cuidado con las relaciones. Oye, le pedí a mi proveedor que me cambiara la factura, entonces la primera me la va a cancelar y la siguiente tendría que ser por sustitución para que le demos el seguimiento correcto. Entonces es muy importante este tema. Y uno de los últimos temas que me gustaría compartir con ustedes, recordemos que la autoridad tiene algunos años que no quita el dedo del renglón con las listas negras. Hay un terrorismo fiscal inmenso con este tema de defraudación fiscal y recordemos que ya pueden irse al bote los que utilicen facturas de operaciones inexistentes, pero que hay más de 16 listas de contribuyentes que tienen algún adeudo o que tienen algún problema con el SAT y que están definidos en el artículo 69 y 69B. Los que están en el 69B, en el 69, que digamos que es la lista light, recordemos que aquí vamos a encontrar a los no localizados, a los que tienen crédito sin firme, a los que están condonados, a los que tengan alguna sentencia, pero que esté obviamente en proceso. Entonces, estos, por supuesto que tenemos que cuidarlos, pero al final del día están solucionando su problema. Pero en el que nos tenemos que preocupar es cuando se encuentren en las listas del 69B, porque estas listas del 69B identifican a proveedores que en este caso generan operaciones inexistentes, y entonces si la autoridad detecta que yo tengo un proveedor que está en las listas del 69B, pues es muy seguro que me mande una invitación para decirme acláramelo, pero hay un procedimiento en el código que dice que si yo de manera oportuna detecto que hay un proveedor en la lista del 69B, tengo dos opciones. La primera es 30 días para demostrar la materialidad de la operación conmigo, o la segunda, la presentación de declaraciones complementarias donde obviamente no utilice ese comprobante. Entonces, pues aquí tendría que estar muy atento. Recuerden que hay algunas herramientas, como pueden ser algunos softwares de descarga que ya me ayudan a validar las listas negras, ya sea por RFC o por CFDI, o también existe la opción de que lo pueda hacer directamente en el portal del SAT, donde se publican las listas, se actualizan cada 3 meses, yo descargo la lista, es un Excel donde puedo buscar el RFC del proveedor. Esto puede ser muy tortuoso y ojo, la recomendación de validar a mis proveedores en las listas negras es una tarea repetitiva de cada mes y acumulativa, es decir, no podría solamente revisar los proveedores de este mes, sino tendría que revisar los de este mes más lo de los meses anteriores, porque puede ser que a lo mejor en enero, cuando revisé un proveedor, no tenía problemas, pero en junio ya lo tiene y no le he vuelto a comprar, pero la factura es de enero. Entonces este proceso de revisión en las listas negras es muy importante que lo puedan hacer de manera repetitiva y acumulativa de las operaciones que llevan, y a lo mejor no solo en el año, sino poderlo extender más atrás, porque no sabemos en qué momento la autoridad pudiera clasificar a un proveedor en estas listas, ¿no? Entonces tendríamos que estar muy atentos. Entonces, a modo de resumen, ¿qué tendría que cuidar? Método de pago y forma de pago, ¿no? Para cuidar obviamente el flujo del efectivo, el momento del acreditamiento del IVA, etcétera. Tendría que cuidar la clave de producto SAT con la que me están facturando, la fecha del comprobante para saber en qué momento lo voy a poder hacer deducible. Tendría que cuidar el uso de CFDI, tendría que cuidar los tipos de relaciones y las listas negras. Y por supuesto, en el uso de CFDI, verificar que el régimen fiscal al que me asocien este comprobante y este gasto sea en el que yo quiero efectuar la deducibilidad, porque obviamente la autoridad va avanzando y lo que quiere
en un futuro no muy lejano, porque ya hoy en día lo estamos viendo de cierto modo, es precargar tus declaraciones a través de la lectura de los FDIs con todo y los gastos y todo lo que tengas que hacer. Entonces tendré que estar muy atento cuando reciba los comprobantes de verificar que estas cuestiones estén acorde con lo que yo necesito. Pues el día de hoy estuvieron muy callados, pero nos estuvieron acompañando. Agradezco a todos los que nos acompañaron. Espero que estos tips les sean de utilidad para los puntos que tienen que revisar cuando reciben un comprobante. Yo agradezco como siempre que nos acompañen los martes en Contador Digital y no me despido sin antes agradecer a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la oportunidad que me da de compartir con ustedes y a todo el equipo de producción que siempre hace posible que sin importar el lugar y la distancia podamos estar cerca ustedes y yo. Les agradezco que me hayan acompañado y pues yo los espero en un martes más de Contador Digital. Gracias.